Hola nuevamente, gracias por visitar el canal y por ver un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre herramientas y fuentes de búsqueda en internet para tratar de hacer búsquedas más eficientes y poder encontrar y determinar que la información con la que estamos o que pensamos utilizarla como fuente bibliográfica sea válida y adecuada para nuestras investigaciones. Lo primero que tenemos que tener claro es la cantidad de información que actualmente existe en la web. Muchísima información. Vamos a ver unas estadísticas pequeñas. ¿Cuánta información hay en la web? Pues en el 2013 el CEO de Google, Eric Schmidt, afirmó que la humanidad había creado hasta el 2003 cerca de 5 exabytes. Actualmente esa cifra se genera cada 2 días aproximadamente. Hasta el año 2007 se generó 297 exabytes y para el 2011 ya eran 600, lo que equivalía a almacenar información de 1 millón de PCs. Para el 2012 la información que se alcanzó a nivel mundial fueron 2.837.000 exabytes, ¿sí? o miles de millones de gigabytes. El almacenamiento actual, para tener una idea, si lo grabáramos en DVD, crearíamos una torre casi de 400.000 kilómetros, más que la distancia de aquí a la Luna. Y esta información es ya un poco antigua, así que probablemente estaríamos llegando a Marte con la cantidad de información que guardáramos en DVD de lo que hay en internet. La tecnología actualmente está guardando toda la información, la estamos digitalizando. Todo se está guardando en dispositivos digitales. A este paso habremos creado en apenas unos pocos años la misma cantidad de información que se generó en toda la historia de la humanidad antes de que exista el internet. Para que tengamos otra idea, Google actualmente procesa 5.000 millones de búsquedas al día. Esto de aquí es una granja de servidores, es un lugar donde un centro de datos de Google, donde está almacenado toda la información que Google nos proporciona. Es uno de los cientos de data centers que Google tiene. Para el 2018 existían más de 1.240 millones de sitios web en el mundo. Esta cifra va cambiando y va creciendo. Actualmente son más de 1.600 millones. La internet básicamente tiene como 3 niveles, podríamos decirlo así. La internet superficial, que es en la que navegamos todos, es la que los motores de búsqueda tienen indexado. Es apenas el 30% de la internet, aunque algunos autores dicen que puede ser solamente el 4%. Estamos hablando de todos los sitios web que Google puede indexar: Facebook, YouTube, el sitio web de eluniverso.com, de Teleamazonas, de Coavisa, todos los sitios web que conocemos y navegamos, Instagram y todo ello. Pero no es toda la información que hay en la web. Más abajo de la internet superficial hay la internet profunda, que está conformada por todos los sitios web que no pueden ser indexados por los motores de búsqueda, porque están con claves, porque son sitios web de páginas dinámicas que se crean en el momento que se realiza la búsqueda. Por ejemplo, para poder entrar a esta sección del internet, cualquier sitio que tiene un usuario y una clave, y hay compañías que se dedican a hacer web scraping, que es una técnica de indexación de estos lugares. Más abajo viene la internet oscura, que está formada por todas esas páginas ocultas que no tienen ningún enlace y están en redes privadas, cuyo acceso por lo general tenemos que hacerlo de forma no convencional. Por ejemplo, utilizando un navegador especial como Tor. Antes de entrar aquí hay que utilizar un VPN, hay que asegurar que nuestra máquina no pueda ser rastreada y tener un buen antivirus, tapar la camarita de nuestra portátil con una pegatina para que no nos puedan ver, y un sinnúmero de cosas, porque aquí normalmente hay cosas ilegales como armas, droga y otras cosas que están ocultas para los comunes y los mortales, y realmente no hay mucho de lo que podamos perdernos en este lugar. Bueno, en internet pueden encontrar mucha información de lo que hay aquí y adentro en la deep web y todo. Actualmente entre los adultos entre 19 y 29 años lo que más hacen es utilizar el internet para enviar correos, para enviar mensajes, para buscar en la internet, para hacer búsquedas, para acceso a redes sociales. El sitio web que más se utiliza o el que más visitamos en internet siempre es Google, con más del 16%, luego Facebook, YouTube, Gmail, Amazon y así. ¿Qué ocurre en un minuto en internet? Pues en un minuto en internet ocurren muchísimas cosas. En un minuto o en un segundo en la web puede ocurrir muchas cosas, como lo que estamos viendo aquí. Esto es la cantidad de gigabytes de datos que están fluyendo por la internet. Esto es en tiempo real. ¿Cómo puede hacer esto? Pues porque en la red de todo se lleva estadística, todo lo que hacen los usuarios, lo que se visita y las búsquedas, las descargas y todo. Así que para compañías es muy fácil poder obtener esta información. Por ejemplo, podemos ver la cantidad de datos que se está fluyendo en internet, la cantidad de posts que se han publicado y los likes. Esto desde hace 10 segundos atrás. En Instagram, la cantidad de fotos subidas o videos, o en WhatsApp, la cantidad de cuentas creadas y los mensajes enviados, más de 15 millones en menos de 30 segundos. Amazon, en menos de 30 segundos, ya ha vendido más de $130.000 y Google ha hecho más de 4 millones de búsquedas
y ya $100,000 en ganancias. Mucha gente dice, bueno, ¿y Google cómo gana dinero? Pues haciendo publicidad. Ese es el negocio de Google. Utilizarnos como productos, utilizarnos como clientes y hace dinero. Email, se han enviado más de 165,000 emails y así podemos ir contando muchas cosas que suceden cada segundo en internet. La cantidad de horas vistas de videos, la cantidad de horas de subida. Esto en menos de un minuto. Si vemos otra estadística y la vemos también en tiempo real, podemos ver la cantidad de usuarios que somos actualmente y subiendo. Más de 4.000 millones de usuarios, más de 1.600 millones de sitios web, más de 184.000 millones de correos enviados hoy día, las búsquedas, los blogs, los tweets, las fotos subidas, la cantidad de videos vistos en el día y toda esta estadística que es tan impresionante. Pero hay algo que es más que impresionante, es preocupante, lo pensaría yo, y es lo que tenemos aquí. La cantidad de electricidad que se necesita para mantener funcionando el internet. Ahorita son las 5 de la tarde y se ha necesitado más de 2 millones de megawatts por hora para poder tener funcionando el internet y nuestras conexiones. Y ya hemos generado más de 2 millones de toneladas de CO2. Así que mientras más nos automatizamos, más nos digitalizamos y más conectados estamos, pues también más contaminamos el mundo. Los links de estos lugares los voy a dejar debajo del video para que los puedan acceder y los puedan ver. Toda esta cantidad impresionante de información que fluye cada segundo en el internet genera una de las nuevas enfermedades del siglo XXI, como la infoxicación, que nosotros los seres humanos ya no podemos manejar tanta información, porque llega un momento que decimos no, ya no basta ya tanta información, porque la información actualmente se actualiza permanentemente, se accede de forma inmediata, se puede acceder a esta información de todo el mundo, así que es demasiada información y se vuelve muy difícil analizar y seleccionar la información y saber qué es relevante, qué no es relevante, qué es verdad y no es verdad. He ahí el por qué es importante saber buscar y determinar qué vale o no vale el internet. Antes de seguir, quisiera aclarar algo que vamos a necesitar para poder distinguir este tipo de información, que es la URL, que está compuesta necesariamente por el protocolo, que actualmente son HTTPS, el dominio, que está compuesto por el nombre, y la extensión, que nos es muy útil para poder diferenciar y distinguir qué tipo de sitio es, si es educativo, com de comercial, org de organización, net de red y así, y la ruta que indica exactamente el lugar del documento que estamos visualizando. Todo este URL es el que necesitamos utilizar para poder crear nuestra referencia bibliográfica. Con toda esta gran cantidad de información, una de las alternativas más viables para poder encontrarla son los buscadores. Y un buscador es una página web que ofrece consultas a base de datos para poder encontrar estas direcciones. La más utilizada actualmente es Google, pero no es la única. Y a través de palabras claves que tengan que ver con lo que estamos buscando, se tienen respuestas y una lista de direcciones de internet. ¿Qué buscamos? ¿Planificamos cuando hacemos una búsqueda? ¿Nos ponemos a pensar antes de realizar una búsqueda? El buscador más utilizado es Google. Más del 85% de búsquedas se realizan con él. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando y no se encuentra porque no se planifica. Si buscamos información de un tema, sí, primero se puede leer, se puede buscar, leer y guardar para su posterior revisión. Tratar de buscar en otro idioma. Más del 56% de la internet está en inglés. Así que si estamos buscando en español, solamente estamos accediendo a que es el 40% del 30% de la red superficial que podemos ver. Si tenemos problemas con el inglés, pues actualmente podemos utilizar Google Translator y no hay problema Cuando estemos buscando en el internet, por favor, nunca utilizar estos sitios como referencias bibliográficas. Jamás. Estos son unas fuentes. Son simplemente un ejemplo. Hay muchísimos. No deberíamos utilizarlo. ¿Por qué está Wikipedia aquí? Porque Wikipedia no puede ser utilizada como una referencia bibliográfica para una investigación seria, ya que Wikipedia puede ser editada y escrita por cualquier persona y cualquier persona sin conocimiento puede escribir o alterar la información que está ahí. ¿Qué criterios tenemos que utilizar para evaluar la calidad y la fiabilidad de la información que encontramos en la web? Pues uno, la autoría. ¿Qué individuo, qué colectivo, qué entidad o institución está detrás de la información que estamos leyendo? Eso quiere decir que la información que estamos leyendo tiene que tener un autor y decir quién la escribió y esta persona qué reputación tiene para que podamos nosotros determinar de que es verdad la información que está ahí. Luego serían las credenciales, el prestigio, la actividad o la calificación de los autores. Son investigadores en el tema, son gente que trabaja sobre esas investigaciones mucho tiempo, trabajan por una institución, son docentes de una universidad,
de una organización como el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, etc. La información que estamos viendo es imparcial y se puede verificar la vigencia. Toda la información que constantemente está cambiando, se está actualizando, nos obliga a que utilicemos información actualizada. Por lo general debe ser por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Pero esto no siempre se puede cumplir porque, por ejemplo, si estamos buscando, como les digo a mis alumnos, sobre el derecho romano, no hay el derecho romano versión 2019. Pero si estamos buscando situación económica de Latinoamérica, si estamos buscando investigaciones sobre la realidad virtual, eso debe ser actual. No puedo buscar información de 10 años atrás, pues no. Y las fuentes de procedencia, comprobar la veracidad de los datos y la de autoridad y acreditación, pues como ya lo mencionamos. Así que esto es muy importante. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos para hacer una búsqueda? Pues identificar las palabras únicas, no utilizar todas las palabras que tenemos pensado utilizar, sino usar los keywords, las palabras claves y fundamentales para realizar la búsqueda. Identificar sitios web de ORG, de Gov, Edu relacionados con el tema, ¿sí? Los .com, que son comerciales, no siempre traen información muy relevante. Pensar en términos más generales relacionados con los que estamos buscando. Probablemente podamos utilizar sinónimos si no estamos encontrando información con las palabras que actualmente usamos. Y identificar el tipo de fuentes adicionales a los motores de búsqueda, como base de datos y otros lugares como que lo vamos a ver a continuación.